Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos a mi canal, soy Antonio Tudela y en el capítulo de hoy sí que nos dejamos de prolegómenos porque nos toca hablar del derecho a la autodeterminación y el derecho a decidir. En otras palabras, vamos a triturar el relato independentista. Vídeo 1 de 2. Esperemos que al final de esta serie, incluso los más escépticos consigan comprender que dentro del territorio español no hay más que una nación, España. Ahora sí, poneos cómodos, estáis en vuestra casa. Dentro vídeo. Todo en el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado. Benito Mussolini. Mientras nos repiten hasta la saciedad que la soberanía nacional reside en ese vergonzante plato televisivo que es el Congreso de los Diputados. Primero que nada, hay que aclarar que una cosa es lo que el derecho a la autodeterminación y el derecho a decidir son en rigor y otra muy distinta la función propagandística que cumplen. Si en el capítulo anterior vimos cómo funcionan los símbolos, hoy vamos a hacer lo propio con los iconos, puesto que estos atribuyen una relación de parecido entre el objeto y su significado. ¿Y qué es lo icónico de la palabra derecho? Pues básicamente que legitima cualquier acto al que acompaña. Y si lo pensáis, tiene mucho sentido. Si algo es un derecho es porque está permitido. Pues bien, pese a ser categorías jurídicas diferentes y de hecho, como enseguida veremos, pertenecer a áreas jurídicas diferentes, el derecho de autodeterminación y el derecho a decidir se amalgaman en el estado de partidos. Se hacen equivalentes. Yo sostengo que para evitar decir que en puridad lo que se persigue es el derecho a la sedición. Pero un momento, ¿se puede tener derecho a cometer un delito? Es más, ¿cómo van ellos a perseguir cometer un delito cuando ya se encargaron concienzudamente de que no existiera tipo penal? Esto en semiótica lo llamamos eraser, borrado. Y esto no es solo que se elimine la antijuricidad del acto en sí a partir de la eliminación del Código Penal, sino que al eliminar ese sustantivo se cambia el curso de la narrativa. Y ya sabemos que en la posmodernidad es todo relato, relato, relato. Para aquellos que no sepan de qué estoy hablando, un pequeño recordatorio, por si sois tan despistados, que no recordáis que hace apenas un año el gobierno más progresista de la historia del mundo mundial de España, la coalición que mira hacia el futuro con el sí de la gente, se reunió a hurtadillas y eliminó el tipo penal de sedición del Código Penal como parte de un pacto clandestino. Vaya, me he equivocado de archivo. Esta otra reforma me imagino que entraba en el PAC, pues no sé, para avanzar en derechos o alguna patraña por el estilo. Aquí paz y después gloria, han debido pensar. Pues ni paz ni gloria. Vuestros caprichos segregacionistas, que por cierto exigís de manera forzosa, no tienen ningún fundamento. Y os lo voy a demostrar. Porque por más que hayáis eliminado el tipo de sedición del Código Penal y vayáis a seguir dando la matraca con el derecho a esto, el derecho a lo otro, cada vez engañaréis a menos gente. Y para eso está este vídeo. Ambas expresiones se refieren al mismo contexto político y pretenden hacer alusión a la misma finalidad constituyente: identificar como potenciales territorios nacionales e independientes del resto de España a determinadas regiones con identidades lingüísticas propias. Esto casi siempre, porque claro, nacionalismos paletos hay de todo tipo, desde el catalán hasta el leonés, desde el vasco hasta el andaluz. Bueno, burgueses, anarquistas y apátridas, la peor combinación de la historia. Eso sí, no me negarán que no hay nada más español que un español. Pero basta de bromas y vamos a destruir de una vez por todas la dichosa doctrina autonómica de la plurinacionalidad. Recordad, parte 1 de 2. Si bien ambas categorías tienen sus propias incongruencias respecto a su significado tradicional, puesto que, insisto, se trata de áreas jurídicas diferentes, el discurso independentista pivota sobre la idea de decidir la existencia o no de una nación a partir de la simple voluntad. Quiero, luego soy. Lo primero que se confunde aquí es la posibilidad de decidir la organización política de un país con la existencia real del mismo. Jean-Claude Piris es jurisconsulto del Consejo Europeo, recordad, de los malos, aunque eso sí, gran conocedor de la interpretación y aplicación de resoluciones, tratados, tanto internacionales como comunitarios, dijo lo que en mi opinión debería ser el primer punto de análisis sobre este tema: el derecho a la autodeterminación no es universal. Y si no es universal, quiere decir que no siempre se aplica, pues habrá que ver dónde sí y dónde no. El derecho de autodeterminación está formulado para las colonias
y para casos de sometimiento al yugo, dominación u ocupación extranjeras, como se establece en la sentencia de 1998 sobre la secesión de Quebec. Segundo, y vamos dándolo picadito. ¿Por qué en Escocia sí existe el derecho a la secesión y tiene sentido un referéndum? Porque Escocia ya tenía capacidad jurídica para vincularse a Inglaterra en 1707 y es esa misma capacidad para vincularse la que le permite rescindir el Tratado de Unión. Salid de vuestro ensueño, nunca habéis sido una nación independiente de España. Y si me equivoco, ¿dónde está el Acta de Unión? Reservarse el derecho a la secesión es propio de un Estado previamente soberano al federarse, confederarse o unirse de alguna forma con otros como él. No se trata de un detalle jurídico menor. Este tipo de tratados son un rastro histórico en el cual vosotros no figuráis en los términos que sostenéis y que nos permite deducir que España, a diferencia de Reino Unido, no es una unión, sino una unidad política e histórica. Y es que el proyecto de un Estado español federal o confederado presupone, aunque sea de manera transitoria, una escisión territorial previa. Tercero, volvamos un segundo a Pires. ¿De qué me suena a mí una declaración de independencia sin efectos jurídicos? Ah, claro, de 2017. Pues veréis, casualmente he estado revisando papeles de aquella época y he dado con el alegato jurídico del independentismo catalán en la llei para el referéndum de autodeterminació. Como no os quiero tan mal como para poneros ahora a estudiar este texto jurídico infumable, baste con señalarlo por encima. Veamos el preámbulo. Aquí vemos cómo en el primer párrafo invocan a las Naciones Unidas. En el segundo, a la Constitución Española. En el tercero, al Parlamento de Cataluña. Y en el cuarto, de nuevo, a las Naciones Unidas. Para entender por qué esta obsesión con las Naciones Unidas, tenemos que volver un segundo a los iconos. Bien, ¿lo tenéis? Estos son los apoyos que buscan afuera. Pero no nos adelantemos tanto. De momento vamos a destruir su argumento utilizando su misma fuente, que para eso está. Si bien es cierto que en el artículo primero del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas de 1966 se establece que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación y que en la resolución 2625 de las Naciones Unidas del 24 de octubre de 1970 se establece que en virtud del principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos, todos tienen el derecho de determinar libremente, sin injerencia externa, su condición política y de procurar su desarrollo económico, social y cultural, algo que parece haberse obviado, se les habrá olvidado, me imagino que habrá sido un descuido no incluirlo en el alegato separatista, es que en esa misma resolución 2625 se establece una restricción inapelable. Cito: ninguna de las disposiciones de los párrafos precedentes se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar total o parcialmente la integridad territorial de estados soberanos e independientes. Llamado derecho a decidir. En el derecho a decidir. Si usted dice que tiene derecho a decidir... Para nosotros, los catalanes tienen derecho a decidir. Se puede definir como derecho a autodeterminación. Ahora vamos con el derecho a decidir, que encuentra el contexto para su aplicación en el ámbito privado del derecho romano, del quiritario al código justinianeo para bienes de uso en mano común, como facultad para dirimir a quién corresponde la toma de decisión en determinadas situaciones de controversia en materia civil. Civil. En derecho internacional no existe el derecho a decidir. Quod omnis tangit ad omnibus approbari debet. En caso de desacuerdo ante un mismo menor, imaginad dos tutores, se deduce que como a ambos compete la situación, a ambos corresponde la decisión. Esta es la máxima, como he dicho, quod omnis tangit, que pasa del derecho romano al derecho canónico de la Iglesia y de modo simbólico a la tradición política anglosajona. Y de donde se deduce que el derecho a decidir es una facultad que deviene de un derecho o deber previo. Si tengo derecho a decidir sobre mi propiedad es porque previamente tengo reconocido ese derecho de propiedad. Si tengo derecho a decidir sobre un menor es porque previamente tengo reconocida la tutela sobre ese menor. Y si voy a estar tasado con impuestos, tengo derecho a estar representado en Asamblea Nacional. No es un derecho sustantivo, como el derecho al honor, a la libertad de expresión o a la intimidad, sino que el derecho a decidir deriva de otro previo. Igual que el de autodeterminación, el derecho a decidir no
es universal. Si lo que se pretende es extrapolar este principio del derecho civil al derecho internacional, pues habrá que preguntarse por la correlación de fuerzas. ¿A quién atañe? ¿A quién afecta la independencia de Cataluña? ¿Solo a Cataluña? ¿Solo a España? ¿O también a la Unión Europea? ¿O también a toda la comunidad internacional? De nuevo, no quiero adelantarme, pero hagan un esfuerzo por recordar este punto. La cuestión nacional, igual que los hechos de existencia y todo lo no voluntario, no entra dentro de las cosas que pueden ser decididas democráticamente. Y no porque lo diga yo, pensad un poco. Si esta fantasía fuera cierta, que una nación para existir dependió de la voluntad de una generación que decidió que así fuera, se deberían repetir las votaciones periódicamente para que cada generación decidiese si quiere seguir siendo o no nación. Es ridículo. Seguro que en cuanto a separarse de España se refiere, una vez que ya tuvieran conseguido ese mal llamado derecho a decidir si son o no nación, no tendrían ningún reparo, si los intereses de poder lo aconsejaran, en repetirlo hasta conseguirlo. Pero solo hasta ahí, porque no me cabe duda que una vez conseguido el objetivo independentista, negarían la posibilidad a futuras generaciones de decidir si ser independientes o no. Igual que negarían la posibilidad de tener territorios potencialmente independientes dentro de su Estado nacional, por muy demócratas que se digan ahora. Por otro lado, tenemos el argumento de, bueno, si deciden los catalanes solo no, pero si decidimos todos los españoles, entonces sí. Esto es de un infantilismo terrible. Vamos a ver. A los españoles no les es permitido decidir ni quién legislará ni quién gobernará durante el mandato. De una cosa se encargan las listas de partido y de las otras se encargan los pactos clandestinos. Eso sí, pretendéis decidir lo indecidible. Si Paco de Cáceres y Rosa de Albacete lo deciden, Cataluña será, por una suerte de ciencia infusa, una nación soberana. Ni un segundo antes, solo cuando Paco y Rosa lo decidan. ¿Y por qué quedarnos ahí? ¿Por qué no decidir entre todos que España es un continente? O no sé, puedo reunirme con mi comunidad de vecinos y podemos decidir que nuestro edificio a partir de mañana será un principado. Lo que tenéis que entender es que no puede haber democracia sin unidad política. Y si hay democracia, si es que la hay, aunque sea en un procedimiento puntual como en el de un referéndum, es gracias a la unidad política previa. Que esa unidad política que subyace y sustenta la decisión sea atacada por la propia decisión es un contrasentido. Es que es lógica básica. A ver, aquí hay un mito que también tenéis que sacaros de la cabeza, que es que democracia es igual a votar, y que ese voto todo lo justifica y todo lo puede. Pues no. Para que un sujeto se pueda autodeterminar, previamente tiene que estar determinado. Y según Spinoza, eso solo lo puede hacer Dios. O sea que a no ser que creáis que vuestro voto os convierte en Dios, tampoco se sostiene, es una causa sui. ¿A qué punto habremos llegado para que se esté considerando siquiera que a través de la legalidad se puede romper la unidad política? Tenéis que entender que el derecho de un país es siempre posterior al hecho material y político de la posesión de un territorio. Que el derecho no crea la unidad política, sino que es sobre ella que se inscribe. Por eso, el mal llamado principio de legalidad es otra de las muchas farsas del entramado intelectual del régimen del 78. La legalidad no es un principio, es consecuencia de la existencia política. Os pasa lo mismo cuando habláis de la Constitución, confundís el acatamiento al orden legal con el principio de justicia, de legalidad justa o de la ley legítima. Y esto me encantaría desarrollarlo más porque quiero mucho a Yerin, pero tendrá que esperar. ¿Qué ley ni qué ley? Si solo el hecho de concederle la capacidad de decisión en un referéndum vinculante ya convertiría a ese territorio en independiente, en un sujeto político autónomo constituyente de facto, independientemente de lo que saliera en ese y en sucesivos referéndums. ¿Quién decide que esta barbaridad es legítima? Media docena de sátrapas y sus respectivos relevos generacionales, que para eso el Estado es suyo. Tal vez si os lo explico desde la otra cara de la moneda lo entendáis mejor. ¿Recordáis cuando en 2014 Rusia impulsó un referéndum para que Crimea decidiese si formaba parte o no de Rusia? Pues bien, con este gesto lo que está demostrando Rusia es que ya tiene el control de facto sobre Crimea y que lo único que busca es legitimar este hecho ya consumado a ojos de la comunidad internacional. As many as 20,000 Russian soldiers have been on the move across Crimea in the past 24 hours, and they've taken over without firing a shot. Vamos acabando ya.
El derecho a la autodeterminación de las colonias es, en última instancia, fruto de la decisión de potencias extranjeras. Si Cataluña se independizase como un Estado soberano, lo haría gracias a la aprobación tácita o explícita de potencias y países extranjeros. Consecuentemente, se trata de un hecho multilateral, y reducirlo a la decisión de un pueblo en concreto contradice, como ya hemos dicho anteriormente, el propio principio del derecho a decidir, ya que el nacimiento de un nuevo Estado afectaría a todos los sujetos políticos que forman parte del espacio europeo e incluso mundial. En este sentido, los espacios ya ocupados por estados, como lo son ya la inmensa totalidad del planeta, tienen un derecho internacional que trata de regular precisamente el equilibrio espacial e interestatal. En Europa, el equilibrio actual del espacio interestatal está muy marcado, sobre todo por la Unión Europea, a la cual, no olvidemos, España pertenece. Si Cataluña se independizase de España, habría un espacio afuera de la Unión Europea en un territorio que antes estaba integrado dentro de la Unión Europea. Porque, seamos honestos, ¿por qué Cataluña tendría derecho a formar parte de la Unión Europea antes que otros países que llevan años en lista de espera? Y si fuera el caso, ¿no sería un precedente peligrosísimo para otras regiones que buscasen, a partir de la sedición, ingresar directamente en la Unión Europea? ¿Entendéis lo que quiere decir? Que lo que a todos afecta, a todos compete decidir. ¿Por qué no iban a hacer lo mismo Bretaña o Lombardía? O Baviera, o Flandes, o Moravia. Es que no sois tan especiales como os creéis. De verdad que no. Esta majadería, porque no tiene otro nombre, supondría la consecución del sueño húmedo de cierto pintor austríaco. Pero no os preocupéis, que de vuestros fetiches ideológicos me voy a encargar en el siguiente vídeo. No estoy ni cerca de haber terminado con vosotros y no se me olvida de dónde beben vuestras ideas nacionalistas. El segundo golpe está en camino. Y de vuelta a la actualidad. Oye, he dicho actualidad. Ah, ya, casi olvido rematar lo de los iconos. ¿Recordáis cuando hace no tanto los independentistas catalanes trataban de dotar de significado al color amarillo? Pues la actualidad es que, según yo, la táctica iconográfica ha cambiado. Y ya no es el amarillo el color a significar. ¿Adivinan de cuál se puede tratar? Llevo dejándoles pistas durante todo el vídeo. Una conferencia privada con un fondo azul con estrellitas. Odio cuando me pasa esto. ¿Dónde he visto yo antes esa bandera azul con las estrellitas? Ya os lo he dicho, es allí donde buscan apoyos, es allí donde le ríen las gracias y es allí donde lleva resguardado y protegido desde el día que salió de España en el maletero de un coche. Así que sí, en esas estamos, confundiendo al enemigo nacional no solo con nuestro aliado, sino con un potencial salvador. Feliz Navidad, disfruten de los suyos y felices fiestas. ¡Ey! Antes de marcharte, si te ha gustado el contenido, suscríbete. Y si quieres, déjanos un like para ayudarnos a que el vídeo sea más visible en YouTube. También puedes seguirme en todas mis redes sociales, que las tienes en la descripción. No te quito más tiempo. Espero que pases un buen día, tarde o noche. Gracias por leer y nos vemos en la próxima entrega.